que Dios quiere bendecirnos y Dios quiere probar nuestra fe. Dios no nos pide, hermanos, el que la gran cosa, hermanos. Dios no nos pide la gran cosa, nos está pidiendo lo mínimo, hermanos. Nos está pidiendo lo más poquito, hermanos, lo más poquito. Ahora le pregunto a usted, ¿y qué nos pasa a nosotros cuando no damos los diezmos, cuando no pagamos los diezmos, hermanos? Fíjense que quienes, hermanos, se toman de la lectura que tomamos, ¿verdad? De Mateo 23, ¿verdad? Para decir, hermanos, que el diezmo ya no está en vigencia, ¿verdad? Porque ahí dice, esto era menester hacer, ¿verdad? Ajá, el diezmáis, ¿qué dice? La menta, el comino, ¿y qué más dice? Y el eneldo, y se olvidan de qué dice, hermanos, de lo más importante de la ley, que es el que, la justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor le dice, y esto era menester hacer sin dejar de hacer el qué. O sea, ¿descarta Dios el diezmo ahí, hermanos? No, Dios no lo descarta ahí. Él dice, ustedes tenían que diezmar de todo lo que diezmaban, pero sin olvidar el que dice, la justicia, la misericordia y qué más, y la fe, ¿verdad? Pero Él no dice, ya de aquí para allá no diezmen. No, Él no dice así. ¿Qué pasa cuando nosotros no diezmamos, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros no diezmamos? Hermanos, ¿qué nos pasa cuando no diezmamos? Bueno, si son para bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Acortamos la bendición de Dios. Bueno, yo pensé que me iba a decir que le íbamos a robar al Señor, ¿verdad? ¿Le robamos o no le robamos? Vamos a ver. ¿Le robamos al Señor o no le robamos, hermanos? Bueno, pero yo quiero oírlo, ¿verdad? Porque en realidad así no mucho me convencen. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Le robamos o no le robamos al Señor con nuestro diezmo, hermanos? Cuando no lo damos. Ah, sí dice, ¿verdad? Le robamos. Pero le pregunto yo, ¿y le causamos un gran mal a Dios por eso? Oiga como dice, el hermano dice, los ladrones no tienen parte en el reino. Pero yo le digo, mire, hermanos, yo digo que a Dios no le podemos robar, fíjese. ¿O cree usted que le podemos robar a Dios, hermanos? ¿Ah? Si dice, ya mi hermano dijo, de Dios es el que todo. ¿Le podemos robar nosotros a Dios, hermanos? Yo digo que no, mi hermano. Si cuando usted y yo nos quedamos, hermanos, sin diezmar, hermanos, en verdad lo que estamos haciendo, hermanos, es faltarle el respeto ¿a quién? Es faltarle el respeto a Dios, hermanos. Es faltarle el respeto a Dios, porque de Él es el que, hermano, absolutamente todo. Y cuando Él nos pide, tráiganme el 10%, y nosotros no se lo damos, hermanos, no le estamos honrando, correcto, hermano. No le estamos honrando. Y eso es el que, hermanos, eso sí es peligroso. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Malaquías capítulo 1 y el verso número 6, verdad? Veamos lo que dice ahí, hermanos. Malaquías capítulo número 1, verso número 6. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos, aquí en el libro de Malaquías capítulo número 1 y el verso número 6. Dice así, ¿verdad? El hijo honra ¿a quién, hermanos? Al padre. Y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está el que dice, hermanos? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está el que dice, hermanos? ¿Dónde está mi temor? Dice ahí, ¿verdad? O sea, mire, yo no creo, hermanos, que Dios, hermanos, que Dios, porque usted no dé el diezmo, hermanos, Dios se va a quedar pobre. Porque interpretarlo así que como que le vamos a robar a Dios, ¿verdad? Como que le estamos tomando algo a Dios que a Él le va a hacer el qué, hermanos, que Él le va a hacer falta. Y le pregunto a usted, ¿tiene Dios alguna necesidad, hermanos? No, ¿verdad? Dios no tiene ninguna necesidad. Entonces, hermanos, nosotros debemos de reconocer eso. Lo que sí, hermanos, sucede cuando nosotros
no diezmamos, hermanos, es que deshonramos a Dios. Es que pecamos delante de Dios, hermanos. Es de que pecamos delante de Dios. Y Dios, hermanos, desea que nosotros, hermanos, obremos o que hagamos esta práctica de fe, hermanos, que lo hagamos voluntariamente, desprendidamente, hermanos, que lo hagamos, hermanos, con la intención, hermanos, de que Él, hermanos, ya nos bendiga, no para que nos bendiga más, sino con la intención o con el reconocimiento de que Él ya nos bendijo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Por qué va a diezmar usted, hermana? Hermano, ¿por qué va a diezmar? Porque está bendecido. Porque está bendecido. Y claro, si usted da lo que Dios le ha dado, Dios lo va a seguir, hermano, ¿el qué? Bendiciendo. Dios lo va a seguir bendiciendo. Entonces, cuando no diezmamos, hermanos, en realidad estamos deshonrando a Dios. Y la palabra dice, hermano, la pregunta, ¿robará el hombre a quién dice, hermanos? Pero este es un sarcasmo, hermanos. ¿O no? Este es una especie de ironía. Si en realidad le podemos quitar nosotros algo a Dios, hermanos. ¿Ah? ¿Le podemos quitar algo a Dios, hermano? ¿Le podemos quitar algo a Dios, hermano? ¿Cómo decir que le mentimos a Dios? Ah, es como que digamos, le voy a hacer esta mentirita a Dios, ¿verdad? ¿Le podemos mentir a Dios? No, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Dice, pero Dios dice, ustedes me han robado, dice, ¿y en qué me han robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, ¿verdad? Porque ellos habían deshonrado el nombre de Dios, hermanos. Habían deshonrado el nombre de Dios, no obedeciendo al mandamiento de Él, ¿verdad? Allí está el detalle. Habían deshonrado a Dios, no obedeciendo al mandato de Él. Ahora, vamos a tocar algunos detalles importantes. Y ponga un poquito de atención, le voy a pedir atención, ¿verdad? Abra bien los ojitos y si es posible, ¿verdad? Anote. Si es posible, anote. Porque a veces, hermanos, decía alguien por allá, lo que no se anota, dice, ¿qué, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Se olvida. Lo que no se anota se olvida. ¿Es cierto eso o no, hermanos? Sí, a veces lo que no se anota se olvida. Bueno, pero bien, vamos a tocar esta parte. ¿A partir de qué cantidad de dinero debemos de diezmar? ¿A partir de qué cantidad de dinero, hermanos? Todo lo que recibamos. Sí, ¿verdad? Porque a veces nosotros, y miren, queremos tocar esto porque a veces $10 ganó en la semana y, por ejemplo, poner $1 ahí ¿en qué, hermanos? En la bolsita de diezmo, muy poquito, dice uno, ¿verdad? O $5 ganó, ¿verdad? En la semana. No, pero si solo son 5, ¿cuánto es en $5? 50 centavos. Y voy a ponerlo ahí solo por por 50 centavos. Pero muy qué. Muy poquito. A cualquiera lo puede, ¿qué, hermanos? Interpretar, ¿verdad? Lo puede malinterpretar de esa manera. Muy poquito es. $3 gané esta semana, dice. ¿Cuánto es entonces? 30 centavos. Pero mira, hermana, ¿y esos $3 que ganó entre semana, le sirvieron o no le sirvieron? Va que sirvieron. ¿Vale? Entonces, ¿a partir de qué cantidad debemos de diezmar? ¿Debemos de diezmar después de $100? ¿Después de $200? ¿O después de $300, hermanos, en adelante? ¿O no, hermanos? ¿Cree usted que nosotros vamos a molestarnos por ver ahí 50 centavos de diezmo? No, hermanos. No, hermanos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa es su bendición. ¿Verdad que sí, hermano? Esa es la bendición suya. ¿Y por qué nosotros nos habremos de incomodar? Esa es la bendición suya. Ya hemos visto jóvenes, ¿verdad? Que se han ganado sus $20. Así, ¿verdad? Que no andan trabajando, ¿verdad? O sea, es decir, no trabajan y pues de repente alguien le regaló $20 o tal vez no se lo regaló, tal vez se lo ganó haciendo alguna, como dicen ahí, ¿verdad? Algún trabajito, ¿verdad? Y le dieron los $20 y aparecen los $2 de diezmo. ¿Y eso cómo lo ve Dios, hermanos? Eso lo ve agradable Dios.
¿verdad? Está honrando a quién, hermanos, a Dios. Como dice Proverbios capítulo 3 y el verso número 11. Honra a Jehová, dice, ¿con qué? Con tus bienes. Revíselo conmigo, por favor, ahí, mire, revíselo y a ver cómo dice. Honra a Jehová con tus bienes. 3:11, 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, ¿el qué, hermanos? Tus frutos. Entonces nosotros debemos de diezmar, hermanos. Si $1 es el que ganamos, hermanos, de ese $1 debemos de dar, ¿cuánto dijimos, hermanos? 10 centavos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿O es muy poquito eso, hermanos? ¿Es muy poquito eso, hermanos? No, y es la bendición de Dios, ¿verdad? Desde $1, desde lo muy pequeño que sea, hermanos, debemos de darlo. Porque, imagina, hermano Julio, si alguien regala 10 centavos, 1 centavo, dice. Entonces, hermanos, debemos de dar, hermanos, desde lo más mínimo, no importando la cantidad. Ahora, ¿de qué, hermanos, y cómo debemos diezmar? ¿De qué debemos diezmar? Hay quienes dicen, mire, el diezmo ya no está en vigencia porque Dios nunca ha pedido dinero. Así dicen, ¿verdad? A los hijos de Israel se les dijo que diezmaran granos, dice ahí. ¿Va que así dice o no? Así dice Deuteronomio 14:22, ¿verdad? Indefectiblemente diezmarás, dice el qué. ¿El qué, hermanos? El fruto de la tierra. Indefectiblemente. ¿De qué debemos de diezmar? Del fruto de la tierra era para los israelitas, porque ese era el qué, hermanos, la fuente de ingresos de ellos, hermanos. Pero ahora, ¿quiénes trabajamos en la tierra, hermanos? Somos poquitos y somos contados, son contados. La mayoría trabaja ¿en qué, hermanos? En otras áreas. Pero debemos de diezmar de lo que ganemos, de lo que recibamos de salario, de lo que recibamos de ganancia, hermanos. ¿Cómo lo debemos de hacer? Dice ahí, indefectiblemente. ¿Qué significa esa palabra indefectible, hermanos? Inevitablemente. Y debe de hacerse, esa palabra indefectible significa obligatorio. Ahí en el diccionario dice, indefectiblemente significa obligatorio. Indefectiblemente diezmarás, dice ahí, del salario que recibimos. Ahora, esta parte del salario es bien importante tocarlo, ¿verdad? Del salario, ¿verdad? En las empresas, hermanos, a uno le descuentan, ¿verdad? ¿Va que le descuentan a uno, hermanos? ¿Qué es lo que le descuentan a uno allá, hermanos? A los que son empleados así de alguna su fábrica, alguna empresa, le descuentan AFP, seguro, ¿qué más, hermano? Bueno, renta también, ¿verdad? Le descuentan. Imagina que la hermana gana $300, pero en planilla aparecen esos $300, pero en efectivo, ¿cuánto es lo que le dan? Imagínese que le den $200. Los otros 100 se van en descuentos. Le pregunto a usted, ¿de qué va a diezmar? ¿De los 300 o de los 200? ¿Ah? ¿De qué diezmaría usted, hermano? ¿De los 300 o de los 200? En la planilla le aparece $300 que gana, pero a usted, así en efectivo, le dan solamente 200. ¿De qué va a diezmar? ¿De los 300 o de los 200? ¿Ah? Algunos dicen de los 200, otros dicen de los 300, y bueno, pónganse de acuerdo, ¿verdad? ¿De qué vamos a diezmar? Vamos a diezmar de todo, hermano, de lo que aparece en planilla. Si 300 son, voy a dar ¿cuánto? $30. No voy a ponerle ahí
Ah, pero como yo 200 recibí, ¿y sabe por qué es importante diezmar de los demás? Porque es un beneficio que se recibe, ¿o no? Es un beneficio que se va a recibir. Si usted se enferma, no está pagando por ir del doctor, sino que usted va, entre comillas, ¿verdad? De gratis, ¿verdad? Pero es un beneficio que le dan, ¿verdad? Esas son las leyes de nuestro país, ¿verdad? Pero hay que llamar de todo, de planilla. Aunque lo que reciba sea menos. Aunque lo que recibamos sea menos. Porque en todo caso es un beneficio que se recibe. Entonces debemos de diezmar, hermanos, también de ayudas que nos dan. De ayudas. Si a usted su hijo le da unos $10, $15, $20 en el mes, de eso la hermana tiene que, ¿qué, hermanos? Que diezmar o no, hermanos, de las ayudas que recibe. Si alguien nos dio $5, ¿verdad? Nos ayudó, hay que darlo. Los hermanos tocaban el aspecto de los viáticos, ¿verdad? Que las empresas a veces a uno le dan viáticos. Hay que diezmarlo, decía el hermano. Y ahí estábamos pensando, no, pero es que a mí me lo dan para la comida y me dan cabalito para eso. ¿Verdad? Polémica, ¿qué es eso? Pero es una bendición, decíamos nosotros, ¿no? Es una bendición que se recibe. Ayudas. Si alguien le da por muy poquito, $10 que le den, de eso debemos de diezmar. Ayudas, además de qué más, hermanos, remesas. ¿Hay que diezmar de la remesa o no, hermanos? Sí, hay que diezmar de la remesa. Hay que diezmar la remesa, hermanos. Este hermano es un bárbaro para decir algo. Hasta de los pollos que todavía no han nacido, dice que hay que diezmar. De los huevos, dice el hermano. No, pero en el tiempo antiguo así era, ¿verdad, hermanos? Sí, de veras. Mire, hermanos, sacaba 30 sacos de maíz, el que sembraba, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que daba, hermanos? ¿Cuánto es lo que daba, hermanos? 3 sacos, ¿para que sí, hermanos? 3 sacos daba. Era, ¿el qué, hermanos? La décima parte. 3 sacos lo daba. Y tenían el qué, los lugares donde llevaban todos esos granos en el tiempo antiguo. Ahora aquí también, ¿verdad? Se puede recibir así. Si alguien, por ejemplo, no vende lo que la tierra le produjo, ¿verdad, hermanos? Pero obtuvo ese beneficio de qué, hermano? De la tierra. Si no lo vende, no va a obtener el dinero, pero de lo que corresponde. Si son 20 sacos, tiene que dar 2 sacos para acá, ¿verdad? Y si los hermanos del gobierno ejecutivo nos dicen, bueno, pero nos tienen que dar la mitad a nosotros también, entonces le llevamos el saco también a ellos, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Y le pregunto, ¿va a servir ese saco de maíz aquí o no va a servir? Sí, sí, dice la hermana. Y ese es el detalle importante. Y usted tiene que decir, hermano, este es mi diezmo. No diga usted, voy a dar este aporte a la iglesia, voy a dar esta ofrenda a la iglesia. Porque una cosa es el diezmo y otra cosa es, hermano, ¿el qué? La ofrenda. Entonces usted tiene que especificar ahí, este es mi diezmo. Y traiga los 2 sacos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Los vamos a recibir, ¿verdad que sí, hermano? Vamos a recibir, y él lo vamos a anotar ahí, ¿verdad, hermano? Dio 2 sacos de maíz. O de frijoles, ¿verdad? Aquí se reciben ayuda, remesa o cualquier otro tipo de ingreso que tengamos. Si tiene un negocio, hermano, esto de los diezmos en la cosa de los negocios, es de tener un gran cuidado, hermanos. En los negocios, ¿verdad? Es de tener un gran cuidado, hermano. Las hermanas que tienen tienda, no todos los meses van a estar diezmando lo mismo, ¿verdad? ¿O cree usted que sí, hermano? ¿Cómo son los negocios, hermanos? Son así, ¿verdad? Son sub y baja. A veces se gana bastante, a veces se gana poquito. La hermana tiene que tener el que, hermanos, una libreta de apunte, ¿verdad? De cuánto es lo que gastó en el mes, de cuánto es lo que recibió de ganancia.
llevar ese control para no, hermanos, deshonrar ¿a quién? A nuestro Dios. Y bueno, dice aquí la otra parte, hermanos, ¿cuán frecuente debemos de dar el diezmo, hermanos? ¿Cada cuánto debemos de diezmar? Allí, ¿verdad? Los hermanos testigos de Jehová, ellos dicen que en el tiempo antiguo era solamente, ¿cuántas veces en el año? Una. Pues sí, porque solo una vez en el año recibían el ¿qué? El fruto de la tierra, ¿verdad? Pero nosotros cada cuánto recibimos la ganancia. Así, ¿verdad? A veces cada semana, cada 15, cada mes. Y así, ¿verdad? Cada 2 meses, cada 3 meses, como sea. Entonces, lo ideal es que cada vez que recibimos, hermanos, la bendición, ahí debemos de apartar el diezmo. Y hermanos, les decía al principio, ¿verdad? Este es un deber. Este es un deber, ¿verdad? Y como le digo, es un deber, hermanos, que lo debemos de hacer, hermanos, por fe en Dios. Dios nos bendice y nosotros en gratitud, hermanos, debemos de darle a Él lo que le corresponde. Debemos de darle a Él lo que le corresponde, de ayudas, ya dijimos, hablando de remesas, de salarios, de ayudas o de cualquier otro tipo de ingreso que llegue. ¿Ah? De árboles. Si el padre de naranja le sacó ¿cuántos? $20 de naranjas de los $2. Porque ¿quién es que vende las naranjas, verdad? O si no tiene para, o si no las vende, pues tráigalas aquí y un día sábado repártalas entre todos los hermanos. ¿Va que sí, hermano? ¿Ah? Le hacemos fresquitos a los ancianos de naranja, o de limones, o de cualquier cosa. Papaya, de guineo. Bueno, hermanos, solo quiero decirle aquí, hermanos, que mire, en realidad, hermanos, el propósito de este tema, hermanos, es que en nosotros, hermanos, se despierte, ¿verdad?, aquel interés y se quite, hermanos, aquel mal pensamiento, ¿verdad?, de que a saber en qué van a ocupar los diezmos, ¿verdad?, a saber en qué los van a invertir. No, hermanos, le digo, están siendo bien invertidos. Los antiguos tenemos hecho nosotros. Imagínense. Si ellos no lo hubieran hecho, no habíamos hecho. Correcto. Pero hay que darlo, hermanos. Hay que darlo. No hay que faltarle a Dios. Si alguno de nosotros está faltando, hermanos, usted ya sabe, ¿verdad? No es necesario que nosotros mencionemos, mire, el hermano no diezma, la hermana no diezma, el hermano se ha hecho indiferente con el diezmo, aunque es bautizado, ¿verdad? No es necesario que lo digamos, ¿verdad? Que cada uno sabemos cuando estamos cumpliendo y cuando no estamos cumpliendo, cada uno. Y mire que cuando llenamos esa solicitud de doctrina, ¿verdad?, de bautismo, ahí firmamos. Y es bien penoso, ¿verdad?, que ¿cómo se llama?, estar llamando a alguien y estarle recordando, porque ahí dice, mire, ¿está de acuerdo usted que cuando no diezme y se retrase unos cuantos meses ahí? Y tener trabajo, dice ahí, ¿verdad? Está de acuerdo en que le hagamos llegar, ¿qué dice? Una nota de qué, de recordatorio. ¿Y qué dijo la hermana? Hasta le puso así, ¿va? Sí, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, es un poco hasta penoso. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿verdad? Ajá, para la administración es algo penoso, ¿verdad? Estarle faltando a Dios así, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces, hermanos, no lo hacemos de esa manera y damos estos temas para que nosotros nos examinemos cómo estamos. Si a usted se le ha olvidado, ¿verdad? Si a usted se le ha olvidado que, por ejemplo, está solvente o no está solvente, bueno, allí está el registro, ¿verdad? Porque para cuestiones de registro, ¿verdad?, y cuestión de que también, ¿verdad?, de que no vaya a haber, como digamos, nadie vaya a sustraer algo, hermanos. Hay cuestión de transparencia, correcto, ¿verdad? Eso es, gracias. Se lleva ese, ¿qué, hermanos? Ese control, no es por otra cosa. Aquí está, ¿verdad?
Me lo traigo, ¿verdad? Porque vengo preparado, ¿verdad? Aquí está el control de cada uno de los, ¿de qué? De los diamantes. Aquí está, si a usted se le ha olvidado cuándo fue la última vez que diezmó, puede venir, acercarse y preguntarme, mire, quiero verme yo allí cómo estoy, ¿verdad? ¿Ah? Lo podemos prestar, ¿verdad? Así que, hermanos, sirva el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nosotros nos analicemos y como dije al principio, ¿verdad? Como dije al principio, hermanos, el mensaje en sí, hermanos, es para quienes hemos recibido ese compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Para los hermanos que nos visitan, ellos pues van a entrar en esta responsabilidad hasta que comprendan que esto hay que, ¿qué, hermanos? Hay que darlo. No se sientan comprometidos ustedes, ¿verdad? Ahora, si usted ya entendió, ¿verdad?, que el diezmo es para bendición de su vida, ¿por qué no lo va a dar? ¿Verdad? No es necesario ser bautizado, correcto. El hermano Julio dice que la primera semana que vino, desde entonces él empezó a diezmar. No es necesario, pero porque él ya había estado en otras iglesias y allá entendió de que sí había que darse el diezmo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Si usted ha entendido eso, pues no está de más que lo haga, ¿verdad? Desde ya Dios le va a empezar a ¿qué, hermanos? A bendecir más. Y acuérdense lo que la palabra de Dios dice: no os hagáis tesoros, ¿a dónde dice? En la tierra, donde la polilla y el orín, dice, ¿qué pasa? Corrompen, y donde ladrones hurtan y ¿qué, hermanos? Y minan, dice. Hacer tesoro mejor, ¿a dónde? En el cielo, donde está ¿quién? Donde está nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Padre eterno. Pónganse en pie, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Si algo se me quedó de este tema, ¿verdad?, ahí después lo vamos a seguir hablando. Va a pasar, hermanos, a continuar con las alabanzas. Hermanos, y paz a vosotros.